buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Otía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloristela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Bloque de Constitucionalidad en la Protección de la Niñez Indígena, que hace parte del tercer ciclo de capacitación en familia, infancia, adolescencia y restitución de niños, niñas y adolescentes. La diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas de Colombia se caracteriza por la variedad y significado de los elementos que lo conforman, entre ellos la niñez, tesoro invaluable de los pueblos indígenas. Pues son la semilla para reproducir la memoria viva y saberes de nuestros pueblos indígenas, porque la protección de la niñez es vital para la pervivencia de las identidades culturales de nuestra nación. Por ello, debemos recordar que los niños, niñas y adolescentes gozan de una especial protección normativa. Cuando pertenecen a una comunidad indígena, esa protección se maximiza no solo a partir de nuestra Constitución, sino también desde los instrumentos internacionales del derecho. En el día de hoy contamos con la participación de dos invitados especiales, el doctor Richard Moreno Rodríguez y el doctor Jorge Ricardo Palomares García. El doctor Richard Moreno es abogado especialista en Derecho del Medio Ambiente, magíster en Conflicto y Paz, defensor de derechos étnicos y actualmente se desempeña como procurador delegado para asuntos étnicos. A su turno, el doctor Jorge Ricardo Palomares García es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en conducción y gerencia de instituciones públicas de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, magíster de la Universidad Constance de Alemania y doctorando de la misma universidad. El doctor Palomares se ha desempeñado como docente investigador de diversas universidades nacionales e internacionales en programas de pregrado y posgrado y actualmente se desempeña como profesional especializado en la Corte Constitucional y formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Es un gusto tenerlos aquí. Quiero darle la bienvenida al doctor Richard Moreno Rodríguez. Bienvenido nuevamente, es un gusto tenerlo aquí. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gran honor para mí estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Quiero darle un saludo muy étnico y solidario a la doctora Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, e igualmente a la doctora Marilucero Novoa, la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Voy a compartir con ustedes una presentación denominada Bloque de Constitucionalidad y que yo le he denominado también Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas. Tengo y voy relacionado con qué son los pueblos indígenas, por qué surgen los mecanismos para reclamar sus derechos y posteriormente entramos a los elementos constitucionales y legales. Lo primero que tenemos que tener de presente es entender quiénes son los pueblos indígenas o cómo se entienden ellos y cómo están dados y definidos por las normas internacionales. Según el convenio 169, los pueblos indígenas en países independientes que descienden son de poblaciones que habitan un país o una región geográfica a la que perteneció el país en la época de la mal llamada conquista o antes de la colonización, lo que los mismos indígenas llaman choque de cultura, o el establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Ese mismo artículo señala
como un elemento importante para estos pueblos la autoidentificación, que es un criterio fundamental para determinar quiénes se reconocen como pueblos indígenas y quiénes no. Esto lo que nos lleva también a pensar es que la pigmentación de la piel o convivir en un territorio habitado por uno u otro pueblo no necesariamente le da la identidad de pueblo, a no ser que se identifica, tenga las costumbres y culturas del mismo. Pero igualmente es importante saber y conocer qué es lo que se entiende por una comunidad o parcialidad indígena. Esto es un grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social y un sistema normativo propio que lo distinguen de otras comunidades, tengan o no título de propiedad de los territorios con la figura de resguardos. Pero es muy bueno tener en cuenta que no solo lo importante es la definición de qué se entiende por pueblos indígenas o por comunidad indígena, sino cómo están organizados en el país, cuál es su estructura organizativa. Y es bueno tenerlo en cuenta porque eso marca y tiene que marcar el relacionamiento que debemos tener como sociedad con ellos y que debe tener el Estado, la institucionalidad con ellos. Entonces existen unas organizaciones indígenas que son de carácter nacional, que son figuras de representación jurídica particular y que tienen una interlocución política con el gobierno nacional o con la sociedad nacional, y para eso tenemos la UNIT, tenemos la OPIAT, tenemos al gobierno mayor, pero también hay organizaciones regionales como el CRI, quienes están movilizando en esta época de año. Pero además de esas organizaciones nacionales y regionales, existen los cabildos indígenas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los cabildos indígenas es una entidad pública especial cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena que están elegidos y reconocidos por esta. Nadie puede decir que pertenece a un cabildo indígena si no está reconocido por esa comunidad. Tienen una organización sociopolítica tradicional cuya función es representar legalmente a la comunidad y ejercer la autoridad dentro de la misma que le atribuyen sus reglamentos internos, sus usos, las costumbres y que la comunidad ha aprobado. Esto lo encontramos definido en el artículo 2 del decreto 2164 de 1995. Pero además de la figura del cabildo indígena, están los resguardos indígenas. Y los resguardos indígenas es una figura más territorial, mucho más pequeña que el cabildo la mayoría de las veces. Y es un territorio que tiene límites establecidos por la ley, que está ocupado por una o más comunidades indígenas con una organización social propia que tiene título de propiedad colectiva del territorio y que está amparado en 3 figuras que trae el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que estos territorios de los pueblos indígenas, al igual que los territorios de comunidades negras, son imprescriptibles, inembargables e inalienables. Y esto es importante porque esto se da para efecto de las transferencias que hace el gobierno nacional de recursos a los resguardos indígenas. Pero además de estas 2 primeras figuras, nos encontramos con otra figura como es la Asociación de Cabildos o la Asociación de Autoridades Tradicionales. Estas están reguladas desde 1993 con el decreto 1088, están sometidas al derecho público, tienen un carácter especial
tienen personería jurídica, tienen patrimonio y autonomía administrativa y tienen funciones muy especiales, como adelantar actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa o mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas, fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación, vivienda y en coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales. Y por eso ustedes encontrarán que hay muchas IPS o EPS que son también propiedad de los indígenas y algunas empresas muy pequeñas que les permiten comercializar sus productos que están legalizados. Y la otra figura a tener en cuenta de los pueblos indígenas son los territorios indígenas. Estos territorios indígenas también son una entidad territorial que está conformada por lo establecido en el artículo 286 de la Constitución e igualmente por su parte el artículo 287, donde establecen los siguientes derechos. Y ojo con esto, porque muchas veces la sociedad que se llama mayoritaria no entiende por qué las autoridades indígenas o los pueblos indígenas actúan de determinada manera, o muchas veces se generan confrontaciones con los gobiernos locales, municipales y departamentales porque no reconocen lo que está establecido en la Constitución y en las leyes en favor de la autonomía y gobernabilidad propia que tienen los pueblos indígenas. Y el primer elemento que le establecen es gobernarse por autoridades propias. Y para eso tienen gobernadores, tienen cabildos mayores, tienen comisarios, tienen guardia indígena, tienen una estructura al interior de sus territorios que les permite autogobernarse. Segundo, ejercer las competencias que les correspondan dentro de la Constitución y la ley y la gobernabilidad que les permite ese ejercicio de autonomía. El tercero es administrar los recursos y establecer los tributos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Esto no se ha reglamentado, esta última todavía, por lo tanto, al interior de los resguardos no hay una tributación que se esté pagando por parte de los mismos indígenas o quienes ingresen a esos territorios. Cuarto, participar en las rentas nacionales y para eso se constituirán una vez en el Congreso una ley orgánica que les permita avanzar en ese propósito. Es importante también tener en cuenta que estas organizaciones tienen un carácter político-administrativo y tienen un carácter público. El relacionamiento que hay que tener, además de respetuoso con estas autoridades, tiene que reconocer la autonomía de las mismas. Ahora hablemos entonces de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y qué les ha tocado hacer para que se les reconozca como sujetos de derechos en el país. Lo primero es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como una necesidad de mostrar la sistemática discriminación hacia estos pueblos en la historia de la humanidad. Recuerden que en un principio, hasta hace poco tiempo, se consideraba que los indígenas y los negros no teníamos alma, por lo tanto nos trataban como animales y animales irracionales. Lo segundo es que los pueblos indígenas eran ignorados por la institucionalidad pública y sus administradores, además, ser considerados como individuos inferiores a las personas no indígenas. Y vuelvo y repito, esto no solamente era con los pueblos indígenas, que es el tema que nos ocupa, sino también con el pueblo negro. ¿Esto a qué llevó? A que se generaran procesos de resistencia, luchas, movilización, alianzas promovidas por los indígenas en defensa de sus derechos, no solamente al interior de los mismos pueblos indígenas en Colombia, sino con otros sectores sociales e institucionales sensibles a la reivindicación de los derechos de los pueblos. En la actualidad, esto ha cambiado.
los pueblos indígenas son considerados actores principales y promotores de reformas estructurales en el sistema económico, social, político, territorial y ambiental del país, a tal punto que hoy, con sus conquistas, el 37%, casi el 37% del territorio de este país es propiedad colectiva de los pueblos indígenas en las figuras de resguardos y cabildos. Pero además han logrado que se reconozcan derechos en la Constitución de 1991 y la expedición de normatividades que más adelante vamos a ver. La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar a ser sujeto, no objeto, sino un sujeto de derechos fundamentales. En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos fundamentales no se reducen a los predicables de los miembros individualmente considerados, sino también que logran radicarse en la comunidad misma como tal para que se adopte con singularidad propia, se ajuste en realidad los presupuestos del reconocimiento expreso en la Constitución de 1991 y este país que se reconoce en términos constitucionales como un país diverso, un país pluriétnico y multicultural, que ojalá ese precepto no fuera solo eso, sino que se materializara en la conciencia de cada colombiano y cada colombiano, de cada funcionario y cada funcionaria y de cada gobernante que tenga la institucionalidad y la gobernabilidad del país. El marco jurídico de los derechos de los pueblos indígenas. Hay un marco nacional e internacional. Vamos a hacer un repaso rápido de este marco internacional y regional donde se reconocen derechos de los pueblos indígenas. El primero está en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Fue el primer instrumento con uso que determinó el término de derechos humanos y que reconoció derechos a los pueblos indígenas. La misma Declaración de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Interamericana, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial de 1965, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de los Hombres y el Ciudadano del 48, la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, que entró en vigencia en el 78, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959, que inicia funciones en 1960 y que establece medidas cautelares, visitas a terreno, informes nacionales, acuerdos amistosos, elaboración de informes especiales sobre la situación de los pueblos indígenas. Pero también existen unos derechos específicos y para ello no hay que olvidar que está la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2017, aunque 4 países, entre ellos, como para variar, se opusieron a ella, que está Estados Unidos. Es importante saber que está vigente y se necesita avanzar en su implementación. Y este convenio 169, que fue ratificado por Colombia con la ley 21 de 1991, que representa para los pueblos indígenas y también para el pueblo negro, afrocolombiano, parenquero y raizal, un instrumento. Se aborda el derecho al desarrollo, el derecho constitucionario a sus tierras, a sus territorios, a recursos y al empleo, a la educación y a la salud y sobre todo a la no discriminación.
Ok. Igualmente, la Declaración de las Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en esta declaración normas importantes y en ella podemos resaltar: los indígenas tienen derecho como pueblos o como individuos al disfrute pleno de todos los derechos humanos y en libertades fundamentales reconocidos en la Carta de Naciones Unidas. Esto es muy importante para quienes nos escuchan, porque esto le da el nivel que nunca debieron perder los pueblos indígenas en Colombia de llegar a las desgracias que alguna vez los consideraron sin alma y que no eran sujetos de derechos, sino objetos de observancia, de investigación, de discriminación y de exclusión histórica en el país. Pero igualmente, en esta declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas hay un elemento importante que queremos resaltar, y es la declaración donde establece que los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en la Carta de Naciones Unidas, que es una reafirmación a lo que ya veníamos diciendo. En términos de la normatividad nacional, es importante recordar que en la Constitución del 91 nada se le regaló a los indígenas. Tuvieron dos representantes o varios representantes en esa constituyente que lucharon por la defensa de los pueblos indígenas, como Alfonso Peña, Lorenzo Muela y Francisco Rojas Virrí. Y aunque los artículos que reconocen esa diversidad étnica no pueden solamente ser o decir que obedecen a la lucha que ellos hicieron, porque ahí muchos otros constituyentes aportaron, se hay que reconocer que en los artículos 1º, 7º, 10º, 70, en su inciso 2º, 96, 171, 176, 246, 248, 287, 321, 329 y 330 hay un reconocimiento muy específico para los derechos de los pueblos indígenas y otros pueblos étnicos en Colombia. Pero además se estableció un artículo transitorio que establece que mientras se expida una ley que se refiere al artículo 329, el gobierno podrá relativas al funcionamiento de los territorios indígenas, y el artículo 329 es la reglamentación de los territorios indígenas como entidades territoriales. A esta fecha todavía no ha existido voluntad política de ningún orden para reglamentar ese artículo. Eso también es discriminación y es exclusión a un pueblo. Brevemente, alguna normatividad específica que han logrado los pueblos indígenas mediante luchas históricas, como el decreto 1396 y 1397 del 2007, los autos 092, el 004 del 2009, el decreto 2500 de 2010, el decreto ley 4633 de derechos de las víctimas, el 2333 y el último que ha salido, el decreto 1953 del 2014. Pero no podemos hablar de normas especiales o generales si no hablamos de qué significa el derecho al territorio para los pueblos indígenas. A pesar de que la Constitución de 1991 no estableció una definición expresa de lo que es el territorio para los pueblos indígenas, el derecho al territorio
sí está consagrado en tratados internacionales, especialmente en el convenio 169 de la OIT, los cuales están incorporados en el bloque de constitucionalidad de este país. La sentencia T698 del 2011, que está reiterada en la sentencia CU 510 del 98, de la Corte Constitucional, establece que la propiedad colectiva que las comunidades indígenas ejercen sobre los resguardos y territorios tienen carácter de derecho fundamental. Y ojo con eso. No solo porque tales territorios constituyen su principal medio de subsistencia, sino que también porque forman parte de su cosmovisión y su religiosidad. Miren, esto es de los elementos más importantes, de los avances progresistas más importantes que se ha dado en el país en relación al reconocimiento de lo que es el territorio para los pueblos étnicos en Colombia, porque no es apenas para los pueblos indígenas. El territorio es para las comunidades étnicas, para los pueblos étnicos, como los pueblos étnicos para el territorio. Por eso su apropiación es de manera colectiva y no individual. Por eso su apropiación es de manera colectiva y no individual, porque el territorio para los pueblos étnicos, y en este caso para los pueblos indígenas, no es un bien comercial, hace parte de la vida misma de estos pueblos. Por ello, el derecho al territorio está relacionado con otros derechos como la diversidad étnica, cultural, a la supervivencia, a la integridad étnica, social y cultural, a la participación y a la autonomía. La Corte Constitucional ha enfatizado el concepto de territorio no se restringe a la ubicación geográfica de una comunidad o un resguardo indígena, sino que se asocia al concepto más amplio de un ámbito cultural de la comunidad. La posesión ancestral de la tierra que habita la comunidad es un elemento importante para la titularidad del derecho al territorio. Este concepto de territorio debe ampliarse no solo en las áreas tituladas o habitadas por las comunidades, porque vuelvo y les digo, no es un bien comercial ni se da para ello. Está dado para garantizar las costumbres y para la habitabilidad de las futuras generaciones. El territorio indígena tiene unas características especiales que ya pronunciamos, de propiedad colectiva, tiene un sentido de pertenencia que está centrado no en el individuo, no en la comunidad, es inalienable, no se puede vender, no se puede ceder, no se puede traspasar y además es inembargable, no puede nadie pretender quitársela por una demanda de embargabilidad. El derecho a la aplicación de la justicia propia, y ya es el último elemento que abordaría en esta presentación, está consagrado en el artículo 246, donde las autoridades, consagra que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Hay grandes avances sobre este tema, hay una relación bastante importante entre el Ministerio de Justicia, la judicatura y los pueblos indígenas para avanzar en ello. Creo que vamos por buen camino y en algún momento llegaremos a buen puerto. El artículo 95 del decreto 953 de 2014 también da reconocimiento respecto al alcance de la jurisdicción especial indígena de los operadores jurídicos que deben reconocer y respetar la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas dentro de su ámbito de aplicación territorial y donde pueden establecer sus propias normas jurídicas de conformidad con la ley de origen. El artículo 96 del decreto en mención
del 1953 de 2014, que establece la obligación de apoyo de Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Bienestar Familiar, el Instituto Penitenciario, Medicina Legal, para la labor que debe desempeñar las autoridades indígenas en su ejercicio de la función jurisdiccional. Ok. Y locales, así como disponer de medios para financiar las funciones autónomas, a la par que al derecho a la autonomía de los pueblos. Esta declaración es muy importante porque promueve y desarrolla el mantener las estructuras institucionales y las estructuras propias desde las costumbres, la espiritualidad, las tradiciones, los procedimientos, las prácticas, y cuando no existan estas costumbres, apelar al sistema de derecho propio. Ok. Por último, entender que los pueblos indígenas tienen diferentes escenarios de concertación con el gobierno nacional y con la sociedad colombiana. Para ello tienen entonces el escenario de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas mediante el decreto 1397 del 96, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas mediante el decreto 1397 de 1996, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el decreto 1396 del 96 y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que es lo último que ha salido y es un gran avance, 1697 de 2020, entre otros. Esta, a nivel institucional, pues se cuenta con una delegada para asuntos étnicos creada en 2017 mediante resolución 254, que no es un instrumento únicamente para los pueblos indígenas, sí lucharon por su creación y su conquista. Muchísimas gracias. Yo le cedo entonces la palabra a la doctora Mari Lucero para que continúe la reunión, no sin antes concluir con dos elementos importantes. Lo primero es que se entienda que lo que tienen los pueblos indígenas hoy ha sido una lucha histórica, conquistas mediante movilizaciones, mediante estrategias, mediante relacionamiento con otros sectores sociales. Y lo segundo es que el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia es la materialización de la Constitución Política de Colombia, de que somos un país multiétnico y pluricultural, y que los pueblos étnicos en Colombia gozan de dos tipos de derechos: de los derechos especiales por ser un pueblo étnico y los derechos generales por ser ciudadanos colombianos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Moreno, por su intervención, y por el tiempo vamos a hacer un par de preguntas para que nuestro siguiente invitado tenga el tiempo suficiente para su exposición. La primera, ¿qué se debe hacer para seguir garantizando los derechos de los pueblos indígenas? Hay que hacer varias cosas. Primero, una sociedad colombiana que nos conozcamos, nos reconozcamos, porque si nos conocemos, nos reconocemos. Si nos reconocemos, nos respetamos. Y si nos respetamos, hay igualdad de derechos y oportunidades para todos. Aquí no hay colombianos de mayor o menor categoría. Aquí hay un primer compromiso y es social. Esta sociedad colombiana tiene que cambiar la mentalidad que históricamente han traído algunos o muchos sectores,
que se mantiene en el inconsciente de muchos, que es una sociedad racista y excluyente, y que muchos son hasta racistas inconscientes. 2, aquí hay que materializar los derechos que están normatizados en diferentes instrumentos nacionales e internacionales en favor de los pueblos indígenas y su niñez. Y 3, aquí necesariamente tenemos que hacer un acto de contrición, un acto de reconocimiento al atropello histórico que se han hecho a los pueblos indígenas para que nos reconciliemos como país, nos reconciliemos como nación, y reconocer los aportes que los pueblos étnicos le han hecho a la construcción de esta nación. Muy bien, doctor Moreno. ¿Qué significa el territorio y los recursos naturales y la niñez para los pueblos indígenas? Como ya lo dijimos, son parte integral de su propia vida, son parte integral de su existencia, no solo como individuos, sino como pueblo. No representa un bien comercial, sino que representa parte de la vida misma. Lo resumo con algo que dije anteriormente: el territorio y los recursos naturales son para los pueblos indígenas como los pueblos indígenas para el territorio. Muchísimas gracias por la oportunidad. A usted, doctor Moreno, muy gentil por su generosa participación en este importante conversatorio. Quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Ricardo Palomares García. Bienvenido, doctor Palomares, tiene usted el uso de la palabra. Estimada doctora Diana Alexandra Remolina Botía, quisiera extenderle a usted como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como a los magistrados de esta corporación, un fraternal saludo. Asimismo, doctora Mari Lucero Novoa, quisiera agradecer mucho esta invitación al conversatorio que tenemos hoy, y así también quisiera ofrecer un saludo especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. También un cariñoso y caluroso saludo a nuestro procurador delegado para asuntos étnicos, Richard Moreno Ramírez, y un saludo también a quienes nos acompañan hoy en esta pequeña charla en torno a los derechos de la niñez indígena. Yo quisiera agradecer la intervención anterior porque ha abordado algunos elementos que son esenciales y que me permiten de una u otra forma entrar a un punto que es importante, y es cómo entender la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas dentro del Estado o dentro del territorio colombiano, pero no solo desde una lectura nacional de la Constitución Política de Colombia, sino desde una lectura también del bloque de constitucionalidad. Para ello, quisiera compartir con ustedes una pequeña presentación. En ella, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿por qué debemos pensar los derechos fundamentales de la población infantil indígena a través del bloque de constitucionalidad? Una hipótesis o un punto de partida que nos puede dar algunas luces consiste en el deber que tiene el Estado de hacer visibles las vulneraciones concretas que han padecido los pueblos indígenas, así como el deber que tiene el Estado también de tomar medidas para que estos grupos sean reconocidos en cuanto a su diversidad e historicidad. Y esta lectura no solo corresponde a instrumentos internacionales, sino a la misma historia que escuchamos anteriormente ha construido la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Porque aquí, valga mencionar, hay una distinción muy fuerte entre las lógicas de la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. Dentro de esa gran diferencia, solo permítanme mencionar un punto,
y es que la Constitución de 1886 entendía que las comunidades indígenas tenían una relación de propiedad respecto a la tierra y por tanto los indígenas se entendían en la facultad de negociar sus territorios, pero esta negociación sin comprender los contextos históricos de despojo, de desplazamiento y de asimetrías en cuanto a las relaciones entre particulares, de tal forma que este reconocimiento de mera propiedad lo que llevó fue a un peligro de extinción de comunidades indígenas. Y por tanto, la Constitución de 1991 entiende que el reconocimiento a estas comunidades no corresponde simplemente a una cuestión de propiedad respecto a una tierra, sino un reconocimiento en cuanto a principios del pluralismo, la diversidad, entre otros, que me parece fundamental. Pero además, nosotros podemos mencionar dos tipos de contextos que serán relevantes. Un primer tipo de contextos son los generales, y en ellos podríamos decir nosotros, primero, debemos cuestionar o debemos preguntarnos sobre la aplicación del bloque de constitucionalidad en temas de asuntos ligados con la niñez indígena y en general con las comunidades indígenas, porque si bien la Constitución de 1991 ha reconocido mecanismos de participación, estos aún presentan algunas limitaciones. Por ejemplo, nosotros podemos explorar los proyectos eólicos que se están realizando en estos momentos en territorios donde se encuentra la comunidad Wayuu. Y en estos proyectos de energía limpia no se ha tenido una participación suficiente de estas poblaciones, y en especial cuando parte de estos proyectos van a ser ubicados en territorios, digamos, esenciales para las comunidades. Y entonces una pregunta que nos deberíamos hacer es si desde el derecho esto puede constituir una afectación al principio de preservación de la comunidad indígena. Segundo contexto, si bien hay unos ejercicios interesantes en torno a reconocer a las comunidades indígenas, se ha descubierto que por algunos casos importantes que hemos tenido incluso en mayo y en junio de este año, que hay una ausencia de políticas públicas de protección integral a los niños y niñas indígenas. Y esto también tenemos que comprenderlo en un contexto de conflicto y posconflicto en el que se ha encontrado permanentemente Colombia y en el cual podemos nosotros verificar que las comunidades indígenas han sido víctimas de desplazamiento, desaparición forzada, despojo de tierras, entre otros. Y en ese sentido entendemos que no es solo reconocer un lugar físico, sino también es necesario reconocer que hay unos problemas estructurales que incluso le impiden a estas comunidades pertenecer o encontrarse en sus territorios. Pero además, considero que existen otros contextos que son específicos y nos llevan a preguntarnos también por estos mandatos constitucionales y de bloque. Uno primero es el contexto de desnutrición de niñas y niños e indígenas. Por ejemplo, la comunidad Wayuu representa en estos momentos uno de los índices de mortalidad infantil más alta en el país, con 32.4 niñas y niños menores de 5 años por cada 1000. Por otra parte, UNICEF ha descubierto que en algunas comunidades indígenas aún se practica el matrimonio infantil. Y en este matrimonio infantil hemos descubierto que hay matrimonios de niñas que pueden oscilar entre los 6, 9 y 12 años, o que son jóvenes o adolescentes que se les pide casarse o se les casa con personas que al menos tienen una diferencia etaria de 6 años. Y tercero, hay unas prácticas que siempre van a llevar a una tensión permanente entre los derechos que se derivan del concepto de pluralismo con algunos principios esenciales derivados de la dignidad humana. Y esas prácticas, por ejemplo, se encuentran en la ablación. Y finalmente, una pregunta que es discutida en todo momento y que es discutida también en escenarios constitucionales es la pregunta por la preservación indígena.
Y entonces, a partir de estos contextos, entendemos que no solo debemos preguntarnos por qué es una comunidad indígena, sino también debemos preguntarnos cómo esta comunidad indígena debe recibir una protección que trascienda lo que es una lectura tradicional de la Constitución. Y en ese sentido, nosotros debemos hacernos unas preguntas que me parecen interesantes. Y es cómo la Corte Constitucional, entre otros, ha tratado de estudiar el caso de protección de la niñez indígena a partir de la Constitución Política de Colombia. Y para ello, nosotros podríamos decir lo siguiente. Cuando hablamos de protección de la niñez indígena, no solo nos estamos enfrentando a elementos esenciales que se encuentran en el artículo 7º, 10º y 68 de la Constitución Política de Colombia, en los cuales se reconoce el respeto a lo diverso y el respeto a lo étnico y plural, sino que también estamos encontrándonos hacia una dimensión que es el interés superior del menor. Y en este interés superior del menor hay una preocupación en abstracto que parece fundamental. Y es que los niños, en sentido general, representan o encontramos en ellos los futuros ciudadanos y los futuros defensores o promotores de los derechos fundamentales. Pero en la niñez indígena no solo vamos a encontrar esto, sino un legado que me parece importante, y es la necesidad también de reconocer en ellos que hay una enseñanza en torno a la diversidad y lo plural. Y es por eso que podemos plantear un ejemplo importante, que es la sentencia T-760 del 2012, en la cual la Corte Constitucional consideró que no solo debía estudiarse los temas de infancia y adolescencia a partir de las normas propias del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, sino que también al encontrarse ligado con asuntos de los pueblos indígenas, era necesario ejercer o aplicar el bloque de constitucionalidad. Y este bloque de constitucionalidad principalmente lo invoca la Corte mediante el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero entonces viene una pregunta que es importante. ¿Qué entenderemos nosotros por bloque de constitucionalidad y cuáles son sus formas concretas? Nosotros podríamos decir en principio que el bloque de constitucionalidad es aquel reconocimiento que hace la Constitución Política de Colombia de otras normas internacionales en derechos humanos que vienen a ser parte integral de la norma de normas. Y en ese sentido, la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de dos tipos de bloques. Un primer bloque, que generalmente se suele llamar bloque estricto, o que yo preferiría llamar bloque integrador, consiste en aquella inclusión de normas internacionales clásicas de derechos humanos y algunas de soft law, que pasan a ser parte integrante de la Constitución Política de Colombia. Y al integrarse, empiezan a obtener la categoría de principio fundante o de derecho fundamental. Mientras que el segundo bloque hace referencia principalmente al bloque lato, como suelen llamarlo en la jurisprudencia constitucional, y que yo preferiría llamar bloque interpretativo. Y este bloque interpretativo nos lleva a comprender que estos derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales no solo hacen parte esencial de nuestro ordenamiento jurídico, sino que también van a haber otras normas que son nacionales, por ejemplo, algunos elementos de las leyes estatutarias, pero también instrumentos internacionales que nos van a permitir concretar esos derechos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las observaciones generales o cuando nosotros hablamos de decisiones u recomendaciones u orientaciones generales emitidas por órganos internacionales y supranacionales, entre otros. Dicho esto,
nosotros deberíamos preguntarnos a su vez lo siguiente: ¿cómo nosotros debemos comprender el bloque de constitucionalidad en las cuestiones de la infancia indígena? Y para ello, los autores nos han dicho que este bloque, o que las normas en torno a la protección de los indígenas y en especial de la niñez indígena, debe verse desde una dimensión tripartita. La primera es que debemos entender que hay unos derechos y unos reconocimientos que tienen las personas indígenas frente al Estado, y que esos derechos imprimen algunas obligaciones, especialmente de carácter afirmativas. Por ejemplo, el reconocimiento que tiene una persona por ser miembro de una comunidad indígena a participar en los procesos educativos superiores dentro de la República de Colombia. La segunda son las relaciones de la comunidad indígena como tal frente al Estado. Y en esta, un ejemplo interesante la encontramos en la sentencia T-153 del 2019, en la cual la Corte Constitucional dijo que no solo debemos entender que las comunidades indígenas son la sumatoria de individuos con una diversidad étnica, sino que la comunidad en sí misma constituye un ente, una persona, si se le puede llamar así, que goza de unos derechos especiales. Dentro de esos derechos, la propiedad colectiva y la titulación. Y tercero, un tema que también será interesante, y es la protección de derechos o el reconocimiento de derechos cuando estamos en relaciones ya no de una persona indígena frente al Estado o de la comunidad frente al Estado, sino de las personas miembros de una comunidad indígena entre sí. Y a partir de ahí, como ya se mencionó en la intervención anterior, vienen a presentarse unos reconocimientos en cuanto a derechos y unas reglas particulares. De aquí yo quisiera plantear solo de forma muy sencilla, por cuestiones de tiempo, algunos ejemplos. Cuando nos encontramos frente a las niñas y adolescentes indígenas en su relación frente al Estado, se encuentra un deber fundamental no solo de acciones afirmativas por parte de este, sino también de unas acciones afirmativas con enfoque diferencial concreto. ¿Y a qué me refiero con esto? En la sentencia T-398 del 2019, la Corte Constitucional se preguntó si la gestión de la higiene menstrual constituía un derecho fundamental para las mujeres. Y a partir de una interpretación de derechos en torno a la dignidad humana y en torno a los derechos sexuales y reproductivos, la Corte concluyó que toda persona, en especial toda mujer, tiene derecho a la gestión de su higiene menstrual, pero que este derecho debe ser comprendido de forma diferente en torno a las mujeres o grupos de mujeres que nos encontremos. Y en ese caso, cuando nos encontramos frente a mujeres indígenas, en especial las niñas o adolescentes que viven su menarquía, la Corte sostiene que el manejo de su higiene debe comprender la permanencia de las prácticas asociadas con el cuidado de la mujer, por un lado, pero así como el reconocimiento de las prácticas de su comunidad y el uso de plantas tradicionales que pueden estar recomendadas o reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese es un ejemplo que a mí me parece importantísimo. Y un segundo ejemplo que nosotros encontramos es el de la etnoeducación. Y en cuanto a la etnoeducación, hemos visto que la Corte Constitucional ha hecho una interpretación ya no solo de asuntos relacionados con la Organización Mundial de la Salud, ni con asuntos relacionados con la Organización Internacional del Trabajo, sino con otros instrumentos también colombianos. Y en ese sentido ha dicho que es necesario entender que las comunidades étnicas tienen una forma de preservación a través de los procesos educativos. Y esos procesos educativos deben leerse en armonía, no solo con
los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia, sino también con instrumentos internacionales como nuevamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, yo podría hacer una reflexión también preliminar. ¿Cuándo estamos nosotros ante un bloque integrador que aplicará a los casos de la niñez indígena y cuándo estamos nosotros ante un bloque interpretativo también en materia de niñez indígena? La respuesta sería la siguiente. Desde el bloque integrador, nosotros vamos a encontrar algunos instrumentos internacionales que el Estado colombiano, los jueces, los magistrados y los servidores públicos en general deben atender y aplicar. Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio de los Derechos del Niño, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Belém do Pará y el CEDAW, que hacen referencia a la protección de los derechos de la mujer y a la prevención, eliminación y eliminación de cualquier forma de violencia contra ella, en donde se consagra principalmente el deber no solo de hacer un enfoque diferencial en torno a las mujeres, sino también un segundo y más estricto enfoque diferencial en torno a la protección de mujeres con identidad pluriétnica. En cuanto a un bloque interpretativo, yo podría decir que vamos a encontrar algunos elementos que nos ayudarán a entender mejor cuáles son los contenidos concretos de cada uno de los derechos contenidos, tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales que les acabo de mencionar. Por ejemplo, tenemos las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño y el instrumento o el documento que ha elaborado la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en torno a los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos. Y con esto me permito dar entonces las siguientes conclusiones. Primero, debemos pensar la protección de los derechos de la niñez indígena no solo como un reconocimiento de garantías particulares, sino como un ejercicio de reivindicación de comunidades que históricamente han sufrido discriminación profunda y que han podido caer en prácticas de olvido, si lo queremos ver así. Segundo, estos derechos no solo comprenden un deber del Estado colombiano de reconocer su historia y su constitución, sino también de reconocer los pactos que se han hecho dentro de la comunidad internacional. Y tercero, que estas obligaciones nos van a llevar a un ejercicio interpretativo que no derivará solo de las normas constitucionales, sino de un diálogo también con la comunidad internacional. No me queda otra cosa sino agradecerles y estoy atento a cualquier inquietud que se pueda ofrecer. Muchísimas gracias. Agradecimiento especial al doctor Palomares por su valiosa intervención. Vamos al espacio de las preguntas, doctor Jorge Ricardo. Y la primera, ¿cuáles son algunos elementos de la etnoeducación? Los elementos de la etnoeducación podemos encontrarlas nosotros principalmente en la sentencia T-300 del 2018. Y en esa sentencia, yo aquí la sintetizaré, solo diré algunos elementos, pero con la mención, yo creo que los asistentes podrán profundizar en ella, y son los siguientes. Lo primero es que se ha dicho que la etnoeducación es un derecho fundamental, y que este derecho fundamental debe ser garantizado por el Estado. Segundo, que esta etnoeducación está ligada fuertemente a la preservación de la identidad cultural y por tanto tiene 5 elementos que me parecen esenciales. Primero, el derecho que tiene todo niño
niña y adolescente de recibir educación a cualquier nivel, es decir, no solo de educación básica, educación media, educación secundaria, sino también de educación universitaria. Segundo, que debe haber una cooperación entre las instituciones responsables de la educación y las comunidades indígenas para entender cuáles son los elementos esenciales que hay que preservar de la comunidad indígena como tal. Tercero, que debe haber un proceso de formación consciente de las personas encargadas de la etnoeducación. Cuarto, me parece interesante, y es el ejercicio bilingüista, pero no el bilingüismo entendido como en la educación general, de aprendizaje del idioma inglés, francés u otros, sino el aprendizaje del idioma propio de la comunidad indígena para garantizar así el artículo 10. Y quinto, la preservación de la identidad y de las lenguas originarias. Esos serían los elementos de la etnoeducación. Muy importante, doctor Palomares. Siguiente pregunta, ¿qué podemos aprender de la jurisprudencia interamericana en torno a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas? Sí, muchas gracias. Hay dos casos que me parecen bellísimos y dos casos de los cuales nosotros podemos aprender muchísimo. Un primer caso, o bueno, antes de estos dos casos, uno puede mencionar el caso de niños de la calle. Y en este caso, la Corte Interamericana nos recuerda el deber que tiene todo Estado de atender a toda la población infantil y de atender a toda la población infantil en el sentido de reconocerles una vida digna, una familia y espacios de interacción, crecimiento, representación y otros. Pero además de este caso, hay dos que son importantes, que son el caso Quiswa de Sarayaku versus el Ecuador y el caso Chamek-Kasek versus Paraguay. En estos dos casos, la Corte Interamericana nos ha dicho que cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades indígenas y de etnoeducación, debe entenderse lo siguiente. Lo primero, que no solo hay una preservación de lo cultural, sino que la etnoeducación nos va a llevar a nosotros a que esas comunidades que aprenden de una forma distinta van a aprender a ser representadas y a participar directamente en la construcción de la democracia desde la diversidad. Y ese elemento que me parece fundamental aparece recogido, entre otras, en la sentencia T300 del 2018, entre otros. Siguiente pregunta, doctor Palomares. ¿Existe algún vacío sobre la protección de derechos de las niñas y niños indígenas cuando estos deciden ingresar a instituciones educativas distintas a las de su comunidad? Yo creería que sí hay una deuda, y es una deuda que el Estado colombiano y que nosotros como comunidad política debemos comprender. Y un ejemplo bellísimo lo tenemos en Perú, en donde el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a las comunidades indígenas a que el Estado hable su idioma y por tanto hable, por ejemplo, el quechua. Yo creería que en materia de infancia, de adolescencia o de niñez como una categoría abstracta, un deber que tiene el Estado todavía y una deuda que tenemos como comunidad política es que en nuestros centros educativos aprendamos también de los idiomas originarios o de los idiomas de estas comunidades indígenas, porque esto nos permitiría entender lo que el conferencista anterior dijo en su intervención, y es aprender a reconocer al otro, y reconocer al otro desde los significados de su idioma, que tienen un elemento de ancestralidad importante. Nuestro agradecimiento especial a los doctores Richard Moreno Rodríguez y al doctor Jorge Ricardo Palomares García por sus claras y didácticas disertaciones para abordar esta temática de gran importancia, más aún cuando a Colombia se la ha considerado como el segundo país en el continente de América con el mayor número de pueblos indígenas en su territorio. En la niñez está el fruto y la prolongación de los saberes, cultura y cosmovisión de nuestros pueblos originarios. La protección de la niñez indígena debe responder a una visión pluricultural en donde el derecho nacional e internacional deben garantizar y proteger el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier afectación que atente contra su integridad, como muy bien lo explicó
el doctor Palomares en su disertación. Un agradecimiento especial también a todos nuestros servidores y servidoras judiciales que se han interesado en esta videoconferencia y desde luego a todas las autoridades e integrantes de los pueblos indígenas de Colombia. A propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestros conferencistas, quiero recordar un fragmento pronunciado por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Escuchemos todas las voces de los pueblos indígenas y actuemos como sus asociados para proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente de la niñez indígena. Ello no solo contribuirá a subsanar errores históricos y suprimir injusticias actuales, sino a enriquecernos a todos. Con nuestra ayuda, las niñas y niños indígenas de hoy pueden ser los líderes del mañana. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas.